Lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Hoy día la Iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ven y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acaban de escuchar es un llamado, es una invitación al servicio, a la buena preocupación por los demás. Es como recordarles a los cristianos, en este caso San Lucas, escribiendo lo que, inspirado por Dios, dejó escrito, pues es como si San Lucas les estuviese recordando a los cristianos, a quienes escribía, a sus lectores, con ejemplos prácticos, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Decíamos, es como si San Lucas estuviese pues diciendo a sus lectores cristianos: así tienen que ser, así tienen que tratarse. Ya no puede haber distinción entre amos y siervos, entre judíos y paganos, porque efectivamente lo que nos cuenta San Lucas es que un pagano, es decir, un centurión, era el jefe de un determinado número de soldados romanos, un pagano, por lo tanto, preocupado por su siervo. Dice siervo muy delicadamente San Lucas, pero habría que decir esclavo. Pero vemos a un jefe preocupado por su súbdito, a un amo por su siervo, y a unos judíos, jefe de la sinagoga, nada menos, intercediendo por ese señor, por ese centurión. Es decir, unos judíos intercediendo por unos paganos, un pagano intercediendo por su siervo. San Lucas es como si le estuviese diciendo eso a sus lectores cristianos: así tienen que ser, así tienen que tratarse. Ya no puede haber distinción entre amos y siervos, entre judíos y paganos. Nos presenta una convivencia de armonía, de amistad, de buen trato, de intercesión unos por otros, pero todo eso está alrededor de quién es el fundamento: Jesucristo. Todo eso se realiza alrededor de Jesucristo. Jesucristo de por medio.
Jesucristo entre nosotros, Emmanuel, Dios entre nosotros. Y entonces es posible esa armonía, es posible ese poner en práctica aquel mandato de nuestro Señor: ámense los unos a los otros, o como yo los he amado, o como hace bien poco decía nuestro Señor también: amen a sus enemigos, recen por los que les persiguen, hagan el bien a los que les injurian. Es decir, unos mandatos pues muy difíciles, revolucionarios y sin embargo distintivos de la fe cristiana. En un ambiente así de comprensión, de cariño, de afecto, de armonía, en un ambiente así, Jesús está siempre presente. O podríamos decirlo al revés: o porque Jesucristo está presente, se crea un ambiente así. Por ejemplo, en la vida familiar, en la vida de una parroquia, en la vida de una institución, ya sea privada, ya sea una institución pública, en la vida de un centro educativo. Si está presente Jesucristo, se crea un ambiente así, un ambiente de amor, un ambiente de armonía, un ambiente de intercesión. Y decíamos, pensemos en nuestras familias, en nuestras amistades, en el trabajo, en el pueblo, en las instituciones. Lo que sigue del Evangelio de hoy es una enseñanza de fe. También aquí es como si San Lucas, que es el que viene contando todo eso, es como si San Lucas estuviese diciendo a sus lectores: así tiene que ser la fe del cristiano, una fe a toda prueba en Jesucristo, una fe llena de confianza en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador. Una fe que nos lleva a creer en Él, es decir, a creer en la persona de Jesucristo, a aceptar la persona de Jesucristo. Una fe que nos lleve a creerle a Él, es decir, a creer en sus palabras, sus enseñanzas, sus revelaciones. Pero además una fe en Cristo que va acompañada de sencillez, de humildad, de reconocimiento de lo que somos. Esto precisamente es lo que nos da el centurión cuando le manda decir al Señor: no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Tú manda con tu palabra y mi siervo quedará sano, porque yo también mando y me obedecen. Tú eres Dios, tú puedes mandar y la enfermedad te va a obedecer. Esta es la fe que nos presenta San Lucas. Esta es la fe que está proponiendo y recomendando a sus lectores, por lo tanto también a nosotros. Y Jesucristo va a lanzar una alabanza a aquel hombre. Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Una enseñanza para nosotros, una enseñanza para nuestra fe. Este Evangelio, por lo tanto, es una invitación, en primer lugar, a vivir la misericordia. Una misericordia manifestada como la del centurión, preocupado por la enfermedad de su siervo. Una misericordia y una intercesión manifestada por los judíos que interceden por aquel pagano. Merece que cumpla lo que te pide, porque Él es bueno con nosotros, le van a decir los judíos. Este Evangelio es una invitación a vivir esta misericordia. Eso es lo que intenta también San Lucas de sus cristianos lectores que llegamos hasta ahora y los que vendrán siglos y siglos después, siempre proponiéndonos esta forma de vida de nuestra fe. Y el fundamento de todo eso, contar siempre con Jesucristo entre nosotros. Esta invitación nos la hace directamente nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, hay que estar atentos
a la escucha de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.